Son las 4:33, estamos en directo y abordamos varios temas de actualidad en nuestra tertulia con José Javier Echeverría. ¿Qué tal, José Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Teresa, ¿qué tal, Tere? Bienvenida. Bien, buenas tardes. ¿Comenzamos bien la semana? Sí, bueno, un poquito fastidiadilla, ¿no? Del pie, un poco lesionada, ¿Sí? pero por lo demás bien. Nada grave, ¿no? No, no. Muy bien. Con un poco de descanso, que será difícil en tu caso, Tere, se solucionará, ¿verdad? Muy bien, Tomás Hierro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Amaya, buenas Gracias, tardes. Tomás, por tu compañía. Nos fijamos una vez más y seguramente seguiremos así varios días. Hablamos de las inundaciones y de las opiniones también que están ofreciendo en diversos medios de comunicación los arquitectos en relación con la construcción del barrio de La Rochapea. Hablamos de inundabilidad, si las viviendas están demasiado cerca del río, si todo esto ha supuesto el destrozo que se ha ocasionado con motivo de las intensas lluvias de la pasada semana. José Javier Echeverría ha sido concejal durante muchos años en el Ayuntamiento de Pamplona. Habrás tenido, José Javier, de vivir bueno, pues esos cambios de planes urbanísticos, también en lo que concernía a este barrio. ¿Cómo ves la situación? Hombre, yo primero soy rochapeano, entonces yo creo que eso ya me da un plus, ¿no? Un plus. A ver, lo que está claro es que en su momento, cuando se planteó el plan parcial, si conoces La Rochapea, sabes que es un meandro. Eso ya los niños lo están aprendiendo ahora, lo que son los meandros. Sí. Y son curvas que en un momento dado el río, cuando pierde el cauce, el meandro desaparece y coge la recta. Claro. Y entonces yo soy de la Virgen del Río, pues ahí siempre hemos visto cómo la presa de pues cogía la recta. Y lo que es la calle Rotazar, que ahora ha desaparecido, pero bueno, lo que son las barracas, un poco esa zona, ahí hacía una recta hasta el otro puente. Entonces, eso se ha ido alterando. Entonces, todos tenemos que tener claro que al río se le puede poner diques más o menos altos, pero llegará un momento en que esos diques los puedan pasar. Y entonces eso es un poco las circunstancias. Sí que es cierto que si vemos que hemos visto estos días muchas fotos de lo que es La Rochapea desde arriba, sí que ya hay una previsión de lo que se llama zonas inundables, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que asumes, ¿no? Entonces, pero sí que luego, aparte de las zonas inundables, sí que se hacen determinado tipo de actuaciones que afectan luego a este tipo de crecidas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el parque fluvial, se construyen unos caminos elevados que protegen cierto tipo cuando la inundación es media, lo encauzan relativamente, pero cuando la inundación es muy grave, esos taludes lo que hacen es crear más perjuicio de lo que había, ¿no? Entonces yo creo que esa realidad es en la que nos encontramos, que está para un tipo de crecidas sí que está controlado, pero cuando ya son un poco especiales, el daño todavía es mucho más grave, ¿no? Se decidió un cambio en el plan municipal en 1999, no hubo tampoco gran debate en el Ayuntamiento de Pamplona, porque sí que parece que con la medida que se adoptaba de retrasar 53 metros se podrían evitar las inundaciones, pero todo parece indicar que no se previó de la forma más acertada en aquel momento, ¿no? Eso parece, ¿no? Y, hombre, además, que había, en el año que se decide, ya había elementos, yo creo, como para incluso poderse plantear cuestiones. Fíjate, yo creo que en el 80 ha sido unas riadas también importantes, o sea, es extraño, sí, seguro que habría alguna voz que plantearía cosas diferentes en el ayuntamiento, seguro, ¿no? De cuidado, porque cuando nos empeñamos, como decía, en actuar contra la naturaleza, tenemos las de perder, o sea, es decir, la naturaleza tiene su propia vía, sus propios cauces, y en ese sentido es decir, bueno, yo no voy a decir con esto que todo me parezca mal lo que se ha hecho, no, pero sí que es verdad que si yo hago construcción, hábitat para la ciudadanía en espacios que fundamentalmente lo que tienen que ser es de desahogo, porque las crecidas hay que tenerlas en cuenta, las pequeñas, las medianas y las grandes, es decir, que además hay casi ciclos, por decirlo de alguna manera, es decir, entonces esto hay que saber que existen y que desde luego lo aconsejable en unas crecidas es, eso lo dice todo el mundo, es lo que tiene que haber es terreno, aunque sea de agricultura y tal, aunque tenga unas consecuencias, pero son diferentes y esas se podían asumir de otra manera y contemplarlas con sus minimizaciones y lo que fueran, pero claro, construcción en esos espacios es terrible, y digo terrible que yo en cualquier caso quiero destacar, y siempre lo digo porque afortunadamente en este tipo de cuestiones aparece, como diría yo, el ingenio humano y la solidaridad
humana, e inmediatamente empieza todo a activarse y se evitan cosas peores a pesar de los daños que han sido evidentes. Exacto. Habría que endurecer la normativa, tener muy presente lo sucedido, fijarnos, por ejemplo, en Alemania, donde ya se ha endurecido la normativa en este sentido, debido también al impacto de las lluvias, de la naturaleza. Tomás, ¿cómo contemplas ahora la situación, ahora que vamos consiguiendo, bueno, abordando el tema con datos técnicos, que vamos conociendo un poco más cómo están las cosas, cómo está la situación y cómo quizá debería estar, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que el tiempo también ha cambiado de forma muy notable y brusca, ¿no?, en nuestro país, en nuestro entorno. Ese tipo de medidas sancionadoras me parecen muy bien, porque los humanos somos así. A veces, lamentablemente, necesitamos el palo para cambiar de actitud. Pero claro, esto nos retrotrae al trasfondo del asunto, que es la imprevisión de carácter general. Yo creo que José Javier ha tenido una intervención magistral, avalada además por la autoridad de su condición de rochapeano, es decir, todo el mundo sabe. Yo voy a esgrimir ahora mi condición de ciudadano, en su momento, de un pueblo de la Ribera y perteneciente a una familia de agricultores. En mi pueblo siempre hemos visto las inundaciones desde niño. Lógicamente se han tratado de poner todo tipo de medios, motas, para amortiguar los efectos, pero yo desde niño le tengo oído a mi padre decir, bueno, aquí sabemos que cada X años va a haber inundación, pero a nadie con sentido común se le ocurriría construir. Entonces yo creo que algunas de esas construcciones responden a ese espíritu de, volvemos atrás, de burbuja, de construcción. Hoy mismo en la prensa local, el arquitecto Galán, que es un hombre además con notable autoridad técnica, recordaba que hace años él, y supongo que otros, ya dieron un aviso en el sentido de que era necesario tomar una serie de medidas cuando se construyeron, cuando se levantaron determinadas construcciones. Pero yo estoy recordando algo que prácticamente ocurrió anteayer, y es que el propio ayuntamiento encargó un museo del centro o museo de los Sanfermines en una zona inundable que finalmente se desechó, no solamente por razones económicas totalmente inapropiadas en este momento, por razones técnicas. Pero ¿cómo es posible que un ayuntamiento pueda encargar un museo que va a ser inundado? Entonces, yo creo que el asunto está cuando no hay más remedio o sanción, pero sobre todo ver en este momento qué medidas técnicas se pueden implantar para amortiguar los daños, sobre todo de esas viviendas, y desde luego quizá ser mucho más exigentes o rectificar la normativa pensando en futuras construcciones que garanticen una habitabilidad segura, porque si no, esto es el caos. El propio Galán sugería algunas cosas desde el punto de vista técnico que no sé si con esas inundaciones de esa magnitud tiene alguna eficacia. Aquí realmente, si analizamos el efecto, ha sido mucho a nivel de bajos y a nivel de sótanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente igual algún tipo de medida. Yo sí que creo que hay una, y como yo aprovechando que el Arga pasa por la Rochapea, pues siempre entro en la misma batalla, me gustaría que se estudiara la afección que los corralillos del gas tienen en las riadas, porque realmente constituye tanto los corralillos como la zona deportiva de un colegio privado, pues ahí hay una especie de barrera física que corta el tránsito natural del río en la parte más ancha. Entonces, yo seguramente eso a la desviación del cauce. Seguramente una afección y a todo el parking provisional de por vida que hay al lado. Entonces, seguramente muchos de los coches que estaban allí, la altura del agua, si no hubiera existido esa presa que hay ahí, seguramente la afección hubiera sido inferior. Pero eso es importante porque, quiero decirte, comentabais, es que yo creo que el tema, bueno, hay que verlo desde muchos aspectos. Bueno, yo, por ejemplo, soy de la opinión de que quienes están, y lo digo de verdad, con todo respeto, yo también he pasado, como personas concejalas o en la toma de decisiones, da igual la que sea, en este caso, es decir, el desarrollo de una ciudad, que se tiene que aprender algunas cuestiones, tener buenas asesorías, a mí me parece básico. Pero claro, antes, ¿cómo se funcionaba? Digo, porque ahora ya parece que hablar de los impactos de sostenibilidad, ecológicos y tal, ya no nos suena tan raro, pero hace años esto era, vamos, estos locos ecologistas que nos cuentan no sé qué, que son tonterías, y que aquí lo que se trata es construir, sacar unos dineritos y punto. No, pero oiga, ustedes es que están teniendo una responsabilidad sobre lo que va a suceder y es fundamental, o sea, es decir, prepararte. La filosofía del plan parcial redactado por Alfredo Jaime lo que buscaba era
la rentabilidad económica Claro. a costa de cualquier, Pues por de eso edificabilidad. por eso estoy diciendo, es decir, que tú estás buscando una unidad económica, pero es que no se puede, todas las demás mediciones hay que hacerlas, es decir, cuando hablamos de los impactos de otro tipo, son básicos, y esto no se puede permitir Y ya. lo único que se ha Es hecho a decir, posteriori ha sido corregir eso lo que es. se hizo mal Bueno, desde esa el es una, ¿no? principio. Pero bueno, yo luego tú comentabas, decir, claro, ahora, bueno, efectivamente, lo que hay que hacer es que los daños sean repuestos, que la gente, bueno, tenga derecho a sus indemnizaciones, a sus cosas y tal, pero también, claro, esas caras siguen. Sí. ¿Qué pasa luego? Que es que esto va a volver a... Puede suceder Igual no eso es dentro de 5 años, pero en esto otra tiene ocasión. unos ciclos y una serie de cosas. Entonces, pues bueno, probablemente lo que apuntaba este hombre en la prensa hoy puedan ser soluciones, pero es que hay que tomarlas en serio, porque nos Muy en volveremos a serio, lamentar. muy en serio. Y luego, bueno, yo hay otro tema que no hemos sacado, pero que creo que, bueno, yo me bombillaba, es verdad que yo justo ese día salía, pero aparte yo en la parte alta, con lo cual no lo vivía, pero sí familiares míos, y es cierto que la rapidez que hubo en Villaba y Burlada fue diferente a la rapidez que hubo en otros, Pamplona en la reacción. También lo hemos Esto comentado también es otro en el tema. programa y, bueno, personas Fue que nos diferente. vimos de alguna manera afectadas, pues lo podemos constatar claramente, ¿no? Que la rapidez fue muy destacable, ¿no? En estos dos municipios, sí. Yo quería añadir, simplemente corroborando lo que comentabais y recordando un asunto de carácter general, las grandes inundaciones que en los últimos años, en los 15 últimos años aproximadamente, se han producido en el Levante español, han sido consecuencia, especialmente en la costa, de barbaridades urbanísticas Claro. que tenían seguramente una magnitud mayor de la que estamos comentando ahora, pero que era muy parecida. Sí, sí, Es decir, o el construcción camping, o en recordar rieras, el en camping de cauces de Viescas, los ríos. era lo mismo, y o sea, está bien cerca es ahora lo con la mismo, celebración. es lo mismo. Y es justamente así, en el fondo acabamos siempre lo mismo, es decir, es la obtención de dinero, la persona queda al lado de la seguridad quien se acuerda y es, digamos, el vivir de lo inmediato, del presente, lo que ocurra pasado mañana. Yo que soy un luego- Tomamos inciso ahí buena- pequeñito, que buena es, nota, yo sí. creo que hay una parte que es que el ser humano somos tan arropuchas, tan, Sí. nos creemos por encima incluso de la naturaleza y creemos que podemos hacer lo que nos da la gana y no lo podemos hacer. Es decir, todo tiene sus ciclos y sus colas y hay que saber convivir, pero hay que saber convivir, ¿eh? A eso me refería yo, Tere, cuando comentaba antes el testimonio de mi padre, sí, que era el de sí, un sí. sencillo campesino, de personas que generación tras generación han estado en contacto natural, claro. valga la redundancia, con la naturaleza y por lo tanto eran mucho más sabios, más prudentes y más precavidos ante este tipo de situaciones. Quizá el hombre actual, Sí. urbanita, que se considera muy culto y con dominio absoluto de la técnica, pero oculta mira. que al final acabamos muriendo en el palo si no se toman las medidas adecuadas. Así es, bueno, son opiniones, desde luego valoraciones y aspectos técnicos acerca de lo sucedido recientemente en nuestro entorno. Hoy también queremos ver las imágenes de nuevo y también las palabras, escuchar las palabras de las personas que resultaron afectadas. Lo vemos. Entre esta imagen que ven y esta otra ha pasado solamente una semana. La Rochapea se recupera de la riada sufrida, aunque todavía sus vecinos se muestran contrariados por lo sucedido, a sabiendas de que son espacios claramente inundables. Yo llevo viviendo aquí rondando los 35 años. Siempre ha habido inundaciones, pero tenía que haber, antes de poner tantas casas, tenía que haber hecho un estudio en condiciones. Ahora sí que han construido mucho en zona que se sabe que se inundaba. Eso es lo que no han tenido que hacer. Algunos establecimientos del lugar, a pesar de haber sabido lo que iba a ocurrir, hubieran mantenido su negocio en la Rochapea, ya que económicamente les compensaba. No obstante, observan que es una opción propia de cada uno. Yo no sé, a mí me compensa porque no se me inunda, pero no sé si le compensará al que lo tiene que limpiar todos los años. Si nos trasladamos a Villaba, el sentir es el mismo. Después de la riada, muchos interrogantes saltan a la cabeza sobre si merecía comprar una vivienda allí. Era una zona que estaba muy alejada del río y mucho menos lo habíamos considerado, ¿no? De haberlo sabido antes, pues bueno, posiblemente sí que se considera, claro. Claro, a todos nos gusta, por supuesto, tener el río muy, muy cerca, pero claro, las consecuencias también pueden ser negativas. Bueno, si os parece, cambiamos de tema a otro tema que desde luego nos ha preocupado y nos sigue preocupando, ¿no? Y muy especialmente a quienes trabajan, a los conductores del transporte urbano comarcal, de las populares villavesas. Han aumentado las quejas por diferentes comportamientos de forma exagerada, ¿no? Mal comportamiento, ataques graves dentro de las villavesas, fines de semana principalmente, los trabajadores preocupados, incluso pensando en la posibilidad de que si persisten, pararán el servicio, José Javier. Bueno, yo creo que no es que haya evolucionado negativamente, sino lo que se ha ampliado el servicio. Es decir,
En mi época yo creo que no ocurrían estas cosas porque por la noche bajabas andando, ¿no? Cuando hablamos de bajar a la Rochapea, pues tenías que bajar andando a partir de ya una hora relativamente prudencial. Entonces yo sí que pienso que es un poco ese carácter incívico que un sector de la población, cuando sale a determinadas horas y combina con determinado tipo de sustancias, pues alcohólicas y tal, bueno, pues yo creo que es un poco, puede ser el desencadenante, ¿no? Es decir, no valorar lo que no es tuyo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego por decirlo de alguna manera, la cierta impunidad que supone, pues el que solo sea un conductor. Yo creo que sí que se está... Situaciones de peligro, estamos viendo imágenes, lunas rotas, vasos de cristal que impactan contra los cristales, lanzamiento de huevos. Bueno, esto parece una batalla campal, ¿no? Realmente, más que un viaje en a autobús. muchas otras cosas, a contenedores, a papeleras, a parabrisas de coches, es decir que... Claro, lo lamentable del caso es que esto se produzca, como ha ocurrido creo que históricamente siempre, en todos los sitios, con carácter gregario, en grupo, con la cobardía de la noche y, como decía José Javier, con impunidad, sabiendo que no me van a pillar porque hay un solo conductor, e incluso supongo que de esto hablará Tere, pero también los conductores se quejan de que esas agresiones han sido especialmente hostiles con las conductoras mujeres, a los que ya tenemos unos cuantos años. Las primeras mujeres conductoras que vimos en Pamplona y en otras ciudades españolas nos llamaron la atención. Yo creo que ahora nadie se sorprende, todo lo contrario. Es más, creo que incluso son especialmente delicadas en la conducción, pero que se aproveche la condición de mujer de la conductora para abusar en la agresión verbal o incluso física, me parece que revela que todavía estamos en una sociedad en la que hay mucho todavía tajo pendiente para todo el mundo y especialmente desde para vosotras las técnicas de igualdad. En el fondo yo creo que esto habla, como decía José Javier, de una sociedad civil que yo creo que tiene poca conciencia de lo público, de lo que son los bienes de carácter general, que revela probablemente esa falta de educación familiar escolar y que probablemente con medidas solo punitivas no se va a corregir, sino que requiere esa educación. Y casi siempre, también lo decía José Javier, yo creo que muy atinadamente, todos estos episodios, o la mayoría de ellos, están siempre teñidos de alcohol, que es lo que hace explosiva una situación que en condiciones normales podría ser dominable sin ningún tipo de problema. Agresiones sexistas y racistas contra conductoras y conductores del autobús, en Aranguren incluso con lanzamiento de piedras. Tere, estáis trabajando mucho, por supuesto, y desde hace muchos años para evitar que sigan estos valores en la sociedad y muy especialmente contra mujeres trabajadoras, ¿no? Pero está claro que sigue siendo muy necesario mantener esa idea de igualdad de género, ¿no? Entre la población joven y no tan joven. Bueno, es evidente. Yo primero un inciso, decir, bueno, efectivamente en nuestra edad es que como no había, efectivamente bajábamos andando. Y yo me alegro mucho de que haya aumentado el transporte nocturno y especialmente como mujer me alegro doblemente porque realmente para nosotras es un símbolo de seguridad también, o sea, hoy por hoy todavía en esta sociedad, ¿no? Con lo cual ojalá haya mucho más, ¿no? Dicho esto, decir, claro, efectivamente, o sea, bueno, claro que estamos en esa línea avanzando, etcétera, pero realmente, bueno, los cambios de comportamiento yo creo desde una mirada igualitaria del mundo y de las personas son muy costosos y desgraciadamente yo creo que en ese sentido vamos para atrás porque claro, para mí, os digo de verdad, que asignaturas como la ciudadanía hayan desaparecido del currículum me parece terrible porque era un campo donde podías trabajar mucho más este tipo de cuestiones, además de hacerlo habitualmente y transversalmente. Dicho esto también, efectivamente, hombre, es que ya, con perdón, ya me voy a poner un poco así, decir que niñatos, pues solo por el hecho de que venga una mujer sentada, aunque tenga 50 años, se crean superiores sobre ella y hagan, vamos, que realmente han contado cosas terribles, es decir, aquí estoy yo, tú quién eres para estar ahí sentada y mira, yo te ofrezco esto que es lo que te voy a dar bonita, ¿no? Más o menos, esto es decir, esto nos dice pues que efectivamente, es decir, que todavía esa cultura de esa masculinidad absurda, entendida por el poder, sobre el poder, hay que trabajarla y mucho. No solo es decir, la ciudadanía como algo cívico de que lo público nos pertenece a todo el mundo y por lo tanto hay que cuidarlo igual que cuidas el sillón de tu casa, es decir, es que era así, es que lo pagamos todo el mundo, es que a veces de verdad no somos conscientes de que realmente lo estamos pagando, es decir, es que no nos lo paga nadie, eso es así, pero eso
se quedaría muy cojo si no se transversaliza desde este punto de vista, porque de verdad, impacto de género en esto, de todas estas cuestiones, yo ya sé que hay mujeres, pero ¿cuántas y cuántos chicos? ¿Por qué ocurre? No es porque sí, es porque hay una cultura de una masculinidad absurda, que es que hay que pegarse, que hay que darle al contrario, que si veo una chica voy a por ella, decir, oye, esto hay que darle, ¿no? En definitiva, Tomás. Sí, pero yo creo que es la manifestación de una cultura, lo decía Tere, los hábitos sociales, los comportamientos colectivos no se cambian por decreto, no se transforman de la noche a la mañana, son cuestiones que van fermentando, yo lo he dicho antes de pasada, en la familia, en el sistema escolar, en el comportamiento de los líderes públicos, es decir, todo forma un humus de carácter favorable. Si me permitís el testimonio muy reciente, yo tengo una hija arquitecto que está trabajando en Austria y ha trabajado también algún tiempo en Suiza y está especializada en cuestiones que tienen que ver con jardines urbanos, huertos urbanos, etcétera. Claro, yo me asombro viendo estas ciudades cómo puede haber un huerto de 600, 2.000 metros cuadrados cultivados colectivamente, cedido el terreno temporalmente por el ayuntamiento, puede haber 60 personas y a nadie se le ocurre entrar allí, romper, robar. Eso sin duda alguna está revelando una madurez cívica en unas sociedades y aquí creo que estamos a años luz, pero claro, el colmo, vuelvo a lo de antes, es que ante este tipo de comportamientos haya una impunidad de carácter familiar, educativa o familiar, porque esto lógicamente lo único que consigue es echar gasolina al fuego. Así es, bueno, nos quedamos con estas reflexiones, habría que preguntarse también, ¿no?, qué pasará después, si se suprime el servicio y si son muchas las personas, efectivamente, ¿qué pasaría? Es un tema estadístico, es decir, que ocurre el hecho, o ahora es más noticiable porque hay más servicios, es decir, pero exactamente, pero habrá que pensar en esa posibilidad, si hay un parón en el servicio, las personas que viven fuera del entorno de tendrá solo Pamplona, efecto de denuncia y para buscar otro tipo de medidas. Eso sería como matar a los enfermos para eliminar las enfermedades, ¿no? Bueno, ¿Quién la ha propuesto? Creo que no. Así nos quedamos con estas reflexiones y el apoyo, sin duda, para esas personas que han sufrido esas agresiones totalmente intolerables, ¿no?, de vándalos que no saben disfrutar de la noche con alcohol, pero sin agresividad. En definitiva, bueno, pues con personas que seguramente tienen que ser reeducadas, ¿no? José Javier Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos. Teresa, es un placer y ojalá te mejores rápidamente. Sí, seguro que sí. Tomás Hierro, muchas gracias también. Gracias a ti. Gracias. Nosotros seguimos adelante, siempre agradeciendo a nuestros queridos colaboradores su compañía y sus ideas. Hacemos una pausa para la publicidad y luego vamos a hablarles de flamenco, del genial guitarrista pamplonés Sabicas, de una de las obras cinematográficas que hacen referencia a su trayectoria musical y vital y que se ha mostrado recientemente en Nueva York.